Las oportunidades que aparecen en el desarrollo del cerebro. A medida que el cerebro se empieza a desarrollar, hay momentos importantes. Por ejemplo, hay momentos tan importantes que si el niño no recibe la estimulación, esa unidad o esa información se cierra. Si el niño, por ejemplo, tiene un problema en la vista cuando nace, en semanas se pierde la habilidad que tiene el niño para conseguir esas conexiones en esos momentos. Estas oportunidades van apareciendo a medida del crecimiento como en el útero o a medida del crecimiento cuando ya el niño está fuera. El desarrollo emocional se va dando desde el comienzo. El niño empieza a desarrollar una personalidad o es retraído, tímido, miedoso, porque a veces recibe buenos mensajes, a veces recibe malos mensajes. Todo eso empieza a aparecer. La organización de sus neuronas se empiezan a crear inmediatamente en el momento que él empieza a relacionarse con el ambiente. La actividad, como te decía, es muy intensa. En los primeros años, continúa en la infancia y termina en la adolescencia, hasta que la construcción se completa para empezar una vida de adulto. Los periodos más intensos en este desarrollo es del nacimiento aproximadamente hasta los 6 años, que es cuando ya el niño a los 6 años empieza a crear categorías, empieza a crear una solidez en el conocimiento que tiene. El lenguaje aparece después del segundo año y te das cuenta que él va encontrando categorías o va encontrando maneras de relacionarse con el mundo que le van diciendo, ok, todo esto está junto, estos son animales, todo esto está junto, son personas que yo conozco, esto está junto, son personas desconocidas para mí. Y sus emociones van uniéndose a la manera que él va respondiendo a todo este talento. Mientras más saludable sea el aprendizaje del niño, más rápido aparece y las neuronas se van cubriendo más rápido, entonces la información va pasando más rápido. Y al crear las categorías, esas categorías son más sólidas. Y las que no les sirve, el niño las empieza a botar, las empieza a podar, como se dice en psicología. Esta información no cabe en ninguno de los grupos o las categorías que yo tengo, entonces esa información desaparece. Los problemas en el periodo de la construcción se pueden corregir hasta cierto punto. Por eso decimos nosotros que el apego, esa relación directa entre madre y cuidador, que no necesariamente tiene que ser madre, puede ser padre, puede ser abuelo, puede ser una persona significativa en la vida de ese niño, esa persona es la que le está dando la fundación emocional, social e intelectual al niño. Es más económico establecer una fundación sólida al comienzo y no tener que cambiar circuitos más tarde. Cuesta hacerlo y si no cuesta hacerlo, muchas veces hay que aprender otras cosas para poder corregir o compensar las relaciones que el niño estableció que no le dieron esa fundación sólida. Si tú te fijas en este cuadro, te vas a dar cuenta que en el momento de nacer, el niño ya tiene un set de neuronas, un grupo de neuronas que lo van a ayudar a crear categorías. Entre 3 y 5 meses, entre 3 y 5 meses es mucho mayor y entre 2 o 3 años es increíblemente más denso. Así que te das cuenta que el crecimiento neuronal de un bebé es exponencial en términos de la velocidad y la capacidad que el niño tiene de empezar a juntar información independiente si tienes categoría o no. Él empieza a conocer cada cosa por sí solo y eventualmente él empieza a crear categorías de trabajo. La epigenética, que es el estudio de la genética, de la fundación genética que tenemos cada uno, ha descubierto que debido a las experiencias que el niño va teniendo o a las experiencias que el niño va acumulando en sí mismo, él tiene la capacidad de abrir y cerrar la información genética que él tiene. Esto es muy importante porque en el pasado nosotros pensábamos que la información genética era básica, se entregaba de padre a hijo
y que esa información genética era la que se iba a reproducir a través del tiempo. Lo que sabemos por la epigenética es que la información de los genes se abre o se cierra basado en el medio ambiente que el niño está recibiendo y en el tipo de estimulación o no estimulación que él está recibiendo. Nuestros genes responden a las experiencias externas que ocurren en las primeras etapas del desarrollo. Muy importante, no hay una genética que es universal. El Dr. Kando, que es uno de los científicos que ganó el premio Nobel con esta información, encontró que hay solamente entre 45 y 50% de genes que son estructurales. Tú, por ejemplo, recibes el gen del color de ojos, de la altura, el color de pelo, ciertas características físicas, y el resto de la genética, entre el 60 o más por ciento, se abre la información o se cierra basado en las experiencias que el niño o la persona ha tenido en diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, la negligencia de un niño, el abuso de un niño, lo va a determinar genéticamente cuando es un adulto. Y no solamente eso, tiene que ver con la longevidad. Si él ha tenido experiencias negativas en el momento de ir creciendo, o ha tenido que abrir genes que no eran los iniciales que él tenía, al largo tiempo te vas a dar cuenta que va perdiendo la capacidad de reproducir la copia genética que todos tenemos. Esta es una información que la voy a dar mucho más adelante porque es importante que entiendan la importancia del ambiente del niño y la importancia que tiene el tipo de información que el niño está recibiendo. Las experiencias que nosotros tenemos cuando pequeños pueden estimular cambios estructurales en la genética y abrir y cerrar una expresión genética. ¿Okay? Abuso, como digo, y negligencia tienen un impacto muy serio en el desarrollo del niño a través de su vida, no solamente en los primeros días. En los primeros días, acuérdate, en la primera etapa de su vida, estamos creando la fundación. Y tú, tu esposo o tus abuelos o los hermanos son agentes importantes en esa fundación.